Bueno, mis queridos invitados, el día de hoy, esta noche, tenemos nuestra siguiente charla del programa Compartiendo Saberes con el Corazón, programa que sacó Constelarte. Bueno, yo soy María Fernanda, soy psicóloga consteladora familiar, hago parte de Constelarte, que es una escuela de formación de consteladores familiares, donde también hacemos trabajo terapéutico grupal, talleres temáticos y consulta individual y vía online con las personas que quieran trabajar sus temas desde la mirada sistémica transgeneracional. Pues bueno, nosotros hicimos este programa con el objetivo de que esta cuarentena sea una cuarentena, como dijimos en nuestro primer webinar, con sentido, que podamos aprender, que podamos disfrutar, que podamos compartir y también podamos distraernos un poco. Entonces, siempre les damos estas recomendaciones porque hay gente que ingresa pero no alcanza a activar su audio. Entonces, si por alguna razón no les estás escuchando, debes activar, ay, debes activar el audio abajo en la parte izquierda donde dice llamar a través del audio del dispositivo. Preferiblemente usa audífonos para escuchar mejor. También tenemos otras recomendaciones antes de continuar y es que durante la charla apagues el micrófono, siempre lo tengas apagado, a menos de que vayas a hacer de pronto una pregunta o una intervención, puedas prenderlo, y al igual que tu cámara, porque a veces las cámaras hacen que el internet no funcione tan bien. Si tienes alguna pregunta, puedes escribirla a través del chat, y si tienes algún problema técnico, pues escríbenos también por el chat. Bueno, ¿quién tenemos hoy? ¿A quién tenemos hoy? Bueno, pues les cuento que hoy estoy muy honrada de recibir a una alumna de Constelarte en esta noche, con su compañero Giovanni Gómez. Nuestra alumna se llama Isabel Escobar. Ambos, desde su experiencia de vida, que es una cosa muy, muy valiosa, nos van a compartir un tema que se llama Un camino para salir de la adicción. Les cuento que Ana Isabel es licenciada en Historia y Filosofía, es especialista en Informática Educativa y estudiante de Constelaciones Familiares y Constelarte. Y Giovanni es comunicador social y periodista, tecnólogo en Administración de Empresas. Entonces, bueno, aquí tenemos a nuestros dos expertos la noche de hoy, así que los dejo en manos de estos dos muchachos. Bienvenidos, muchachos. Muchas gracias por participar en este programa. Muchas gracias, María Fernanda y a Constelarte. Sí, mi nombre es Ana Isabel Escobar y aprovecho también de una vez para presentar a mi compañero. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Giovanni Gómez. Agradecido de esta invitación de hablar un poquito de lo que ha sido parte de la experiencia de vida de nosotros y cómo hemos podido salir adelante a través de un programa con el cual hemos logrado cambiar nuestras vidas. Pues bienvenidos y ojalá que sea de mucho interés para ustedes. Bueno, muchas gracias pues a todos por estar aquí, a todos y a todas. En estos días de cuarentena es muy fácil volverse uno adicto a cualquier cosa, ¿no? Porque pues este encierro nos pone como en una situación de ansiedad, de que no sabemos qué hacer y entonces buscamos cosas para calmar esa ansiedad. Y allí es donde muchas veces podemos empezar a ver o a reconocer una adicción. Bueno, entonces, pues, y para nadie es un secreto que las adicciones están en este momento pues tocando la puerta de muchas familias y adicción a las drogas, adicción al alcohol, infinidad de adicciones que hay en este momento. La adicción tocó a mi puerta hace 32 años, la adicción al alcohol. Entonces, antes de empezar a contarles el camino que recorrimos para salir de esta adicción del alcohol, voy a leerles un poquito acerca de lo que es este camino.
Este camino recibe el nombre de los 12 pasos. Y lo que les voy a leer se encuentra en uno de nuestros textos y dice, en la introducción dice así. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos es un conjunto de principios de naturaleza espiritual que si se practican como una forma de vida pueden liberar al enfermo de la obsesión por beber y prepararlo para llevar una vida útil y feliz. Aunque se escribieron principalmente para los miembros de Alcohólicos Anónimos, muchos de nuestros amigos no alcohólicos piensan que pueden tener aplicaciones fuera de Alcohólicos Anónimos. Muchas personas no alcohólicas afirman que con la práctica de los 12 pasos han sido capaces de hacer frente a otras dificultades de la vida. Los 12 pasos significan más que la simple abstinencia para un bebedor problema y son un camino para que muchas personas puedan vivir feliz y eficazmente, sean o no alcohólicos. Entonces, como les decía al principio, hay muchas comunidades que han tomado los 12 pasos para salir de la adicción. Por ejemplo, seguramente han oído hablar de Al-Anon, que son los familiares de los alcohólicos, Nar-Anon, familiares de los narcóticos, Narcóticos Anónimos, Sexólicos Anónimos, Jugadores Anónimos, Codependientes Anónimos, Comedores Compulsivos Anónimos. Bueno, hay más de 50 comunidades que utilizan los 12 pasos para salir de estas adicciones. Entonces, a lo que vinimos vamos. Y entonces, Giovanni va a comenzar con la explicación de este camino de vida, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Gracias, Ana. Bueno, antes de entrar a hablar un poquito de los 3 primeros pasos, hay que decir que al iniciar el proceso con los pasos, pues es interesante que se pueda contar con un guía. En las agrupaciones que trabajan con los 12 pasos se les llama un padrino, porque la idea es que alguien con experiencia pueda empezar a llevar a quien está iniciando por el camino cómo poder abordar estos 12 pasos. El primer paso me habla de admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Y es un paso muy importante y está de primero porque tiene varias palabras que son de mucha importancia. La primera es la admisión, porque la admisión lo que hace es que yo me derroto ante la adicción. Es decir, que yo acepto que tengo un problema que me está causando daño y que necesito ayuda, que estoy buscando que me ayuden a cómo salir de ese problema. En este caso se habla del alcohol, pero se le puede cambiar la palabra por droga, por comida, por cigarrillo, infinidad de adicciones que en el momento pueden existir. Y tiene una segunda parte que es muy interesante, que habla de unas vidas que se habían vuelto ingobernables. La ingobernabilidad es porque yo ya no tengo control ni manejo sobre esa adicción de la cual yo estoy admitiendo que ya no tengo el poder, que ya estoy impotente ante ello. Entonces, este primer paso lo que me hace es estar en un estado de aceptación total a lo que sigue, a lo que viene adelante. Este primer bloque de los 3 pasos se trabajan, algunos lo trabajamos en bloque porque son como la columna vertebral que me va a guiar a través de los otros 9 pasos
a través del camino que nos va a llevar. Entonces, lo interesante de este primer paso son esas palabritas, admitir y una vida ingobernable. A partir de ahí, yo puedo iniciar el proceso de lo que son los 12 pasos. Continuamos entonces con el segundo paso. El segundo paso me habla de llegar a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Y aquí ya hay varias palabras claves dentro del proceso de recuperación. Bueno, y hablo de proceso de recuperación porque las adicciones no tienen cura, no están catalogadas como se curan. ¿Por qué? Porque si se pudieran curar, yo podría volver al consumo sin un riesgo de volver a enfermarme. Y es algo que no, hasta el momento no se ha podido hacer. La mayoría de los que han intentado volver a un consumo, entre comillas, controlado, se han perdido en el consumo y han vuelto otra vez a experimentar todo lo que experimentaban en ese proceso que los trajo a mirar el programa de los 12 pasos. Entonces, el segundo paso me habla de una primera palabra que es creer, creer. Y otra muy importante dentro del proceso que es poder superior, porque una de las características del adicto es creer que todo lo puede, que todo lo sabe, que él puede solo, que para el consumo cuando se quiere. Y esto lo conocemos nosotros como la negación. Cuando un familiar, un amigo le dice, uy, usted está consumiendo mucho alcohol, mire, ya se pasó, mire los problemas. No, si yo paro cuando quiero y yo tomo de vez en cuando y lo puedo hacer de manera controlada. Eso fue que me pasé de trago, me pasé el consumo. Son excusas generalizadas en muchas adicciones y podría ponerse un ejemplo en otra adicción. Pongamos uno muy actual, la adicción al celular, a las redes sociales. No, yo me salgo cuando quiera, yo no, y son las 2, 3 de la mañana y todavía continúo yo con el celular en la mano, intentando pues accionar cosas y leyendo y mirando y dándome cuenta que eso me puede traer problemas para el otro día de concentración, de trabajo, de muchas otras situaciones. Entonces, creer en un poder superior a mí. No se habla de un Dios, de una religión, de un Dios, de una secta, un poder superior a mí. ¿Qué podría devolverme el sano juicio? Y el sano juicio es un concepto de mucha amplitud y muy completo en su entraña, porque me habla de salud mental y yo le añado física y espiritual. Es un complemento de esos tres como conceptos que tengo yo en mi vida. Entonces yo interpreto ese sano juicio como mente, cuerpo y espíritu, en el camino que yo pueda continuar a partir de los 12 pasos. Entonces venimos con lo primero que es admisión, ingobernabilidad, creer, poder superior y sano juicio. En estos dos pasos estamos trabajando la parte interior, la parte conceptual mía, qué deseo yo cambiar y qué estoy dispuesto a hacer para ese cambio. Y en el tercer paso viene ya algo más concreto que me habla de decidir. Y a mí particularmente me gusta mucho esa palabra decidir porque a diario lo que hacemos es decidir hacer cosas, decidir tomar caminos, accionar. Entonces yo puedo decidir si hoy me levanto de la cama o si hoy me quedo durmiendo todo el día, si hoy hago que mi vida sea productiva
o hago que mi vida se convierta en algo que en realidad me está costando? Porque las adicciones pueden ser tan dolorosas y tan sufridas que en ocasiones yo puedo pensar que mi vida ya no es lo suficientemente valiosa para seguir con ella. Entonces decido poner mi voluntad. Y aquí hay algo que explicar. Muchos le dicen al adicto, es que es falta de voluntad, es que usted no tiene fuerza de voluntad, es que usted tiene que ser más fuerte. Resulta que en el primer paso allá donde hablamos de ingobernabilidad, pues esa ingobernabilidad quiere decir que yo ya no manejo la voluntad frente a ese consumo. Es un consumo adictivo que yo ya no puedo controlar, es decir, que mi voluntad ya la maneja el consumo. Entonces, nosotros en los grupos hablamos de buena voluntad. ¿Cuál es la buena voluntad? Precisamente admitir que la vida era ingobernable, que necesitaba un poder superior a mí para que me devolviera el sano juicio. Aquí en este tercer paso ya me habla de un Dios obviamente que también puede ser el que cada uno escoja, no es un Dios estrictamente de una religión, de una secta, de una creencia. En los grupos diariamente nos reunimos personas con muchas creencias e incluso personas que no creen en Dios, porque el programa funciona también para parar el consumo, quizás sin un Dios, pero queda como tambaleando la recuperación en lo que hablaba ahora de mente, cuerpo y espíritu. Obviamente nosotros tenemos unas prácticas espirituales que engrandecen ese trabajo y que trabajamos muchas otras concepciones que más adelante vamos a ver en los otros pasos, pero lo importante de este paso es decidir entregar esa voluntad a un Dios. Y viene la palabra, que hay veces es como un poquito difícil, la palabra fe. Empezar a creer en algo que yo no veo, no toco, no puedo oler o probar. Y muchos han iniciado confiando en ese grupo donde asiste, en ese padrino o guía que lo está llevando por los pasos, y a través de eso han encontrado un poder superior, un Dios que tiene que ser indudablemente un Dios de amor, un Dios que provee en mí muchas cualidades de benevolencia para poder yo empezar a hacer el trabajo y empezar como a soltar muchas cosas de mi vida, muchos comportamientos, muchas actitudes, muchas situaciones que sucedieron en las cuales yo tuve influencia y a lo largo de este proceso, pues las vamos a ir mirando. Por eso estos tres pasos son importantes. Por eso la idea es no saltárselos, porque estos tres pasos me dan la seguridad para yo continuar con los que vienen ahora, que es el paso cuarto y el paso quinto, que ya tienen un funcionamiento mucho más de adentro hacia afuera. Los primeros tres pasos eran como adentro, conmigo, revisándome, mirándome, haciéndome propósitos, haciendo retrospectiva, algún examen de conciencia, pero ya estos dos pasos que vienen a continuación tienen que ver más con esas acciones hacia afuera de mí. Entonces, pues Ana les va a explicar estos dos pasos y en un momentico vuelvo yo a hablarles de los otros dos que siguen. Bueno, entonces en esta comunidad de los alcohólicos anónimos, que son los que escribieron estos 12 pasos, hay total libertad. Entonces, por ejemplo, yo fui una de las que me salté el segundo y tercer paso porque yo no tenía una creencia definida en Dios. Y llegué al cuarto y al quinto paso, que me pedían que hiciera un examen de mí misma. Entonces, el cuarto paso dice,
sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Entonces, el cuarto paso me invita a que yo revise cómo me comporto, cuál es mi comportamiento antes de beber, antes de volverme una alcohólica, cómo era mi comportamiento cuando estaba en mi alcoholismo activo. Incluso se dice que el beber es simplemente un síntoma de una personalidad que ya viene, digámoslo, ya se ha deformado. Y el licor es simplemente una manera de apaciguar o sacar de una manera u otra esa otra personalidad. Entonces, en el cuarto paso yo comprendo que yo me convierto en alcohólica, me vuelvo una bebedora de cada 8 días, bebía con mi pareja de manera normal, como pueden hacer todas las parejas, pero llega un momento en que me comienzan a pasar cosas que yo no comprendo, y es la laguna mental y la borrachera. O sea, yo con media caneca, yo ya tenía para estar en una borrachera y enlagunarme. ¿Qué es enlagunarse? Enlagunarse es no recordar nada de lo que uno ha hecho mientras bebía. Naturalmente que la gente me decía, ah, no, te pusiste muy feliz, no, muy contenta, pero para mí era una tortura al otro día no saber qué había pasado en esa noche de copas, como dice la canción. Entonces, esto comenzó a suceder seguido, pues, casi seguido, y yo ya no podía más. Yo decidí buscar la ayuda entonces en los Alcohólicos Anónimos, en donde me explicaron que yo lo que tenía era una enfermedad. Esa enfermedad del alcoholismo es una adicción y uno de sus síntomas principales es la dificultad para parar, para controlar. También que se componía de una obsesión, una idea fija y después de tomarme la primera copa, una dificultad para parar. Y eso es lo que sucede muchas veces con las otras adicciones, ¿no? Uno toma el primer cigarrillo y tiene que seguir todo el día fumando, o el primer pastelito y tiene que comerse todos los pasteles. Entonces, con el alcohol era tomarse la primera copa y luego desarrollar esos deseos de seguir bebiendo. Entonces, este cuarto paso es examinarme sin miedo, ver realmente quién era yo y me dan una guía, ¿no? Una guía que es con base a 4 instintos naturales, 4 instintos básicos, y era que revisara mis deseos sexuales, mis deseos de tener compañía, el tipo de vida social que llevaba, y mis deseos de seguridad material y mis deseos de seguridad emocional. Entonces, en el inventario uno hace este cuadrito donde está las relaciones sexuales, las relaciones sociales, la seguridad material y la seguridad emocional. Y me invita a mirar en cada una de estas áreas cómo estoy yo. Entonces, ahí encontramos que generalmente los alcohólicos se deforman todos estos instintos. Entonces, si es en las relaciones sexuales, entonces viene la infidelidad y la promiscuidad, muchas cosas más. En las relaciones sociales viene un deseo de poder exagerado, un deseo de manipular a las demás personas, un deseo de obtener fama, ¿sí? Entonces, pero más no moderado, o sea, aquí estamos hablando de excesos. El alcohólico es una persona de extremos, de excesos, entonces
todo esto lo lleva a un extremo. En la búsqueda de una seguridad material, el alcohólico generalmente se vuelve, por ejemplo, tacaño o demasiado ambicioso, que a tal punto que no le importa llevarse a otras personas por delante. Y en los deseos de seguridad emocional nos encontramos con personas o muy manipuladoras, autoritarias, o también personas que son muy dependientes y débiles emocionalmente, que necesitan depender de otra persona. Entonces uno examina todo esto y se da cuenta de que todos estos instintos lo que hicieron fue hacer que uno buscara la bebida generalmente para olvidar todas estas situaciones que tenía uno ya de su personalidad. Por ejemplo, una de las cosas en la parte emocional mía, yo era demasiado tímida y cuando yo comencé a beber, a mí el licor me gustaba porque me hacía sentir segura. Entonces, a mí me gustó beber. Pero en un momento dado es que no se da cuenta uno en qué momentos se pasa la línea de bebedor social a bebedor problema. No todo el mundo se vuelve un bebedor problema, no todo el mundo se enferma de alcoholismo. Se cree que solamente un 10% de la población padece de la enfermedad del alcoholismo. Pero entonces, aquí el bebedor social no tiene problema para parar de beber. El bebedor alcohólico tiene un problema para parar. Le cuesta trabajo parar. Incluso no es la cantidad de licor que tome. Yo, por ejemplo, con media caneca, yo tenía una borrachera, mientras que hay bebedores fuertes que no son alcohólicos. Entonces, no es la cantidad, tampoco es la calidad. Yo pensaba que lo que me estaba pasando en la laguna mental era porque estaba bebiendo, me gustaba el vodka, el brandy, tragos fuertes. No, entonces voy a tomar whisky en las rocas o cervecita, que es más suave. Igual, la borrachera y la laguna mental llegaban. Entonces, ni la calidad, ni la cantidad, ni la frecuencia. Seguramente ustedes conocen personas que se toman una copa todos los días y no tienen que seguir bebiendo hasta emborracharse. Y hay personas incluso que beben una vez al año, el día de su cumpleaños o en diciembre, y tienen problemas de alcoholismo. Entonces, esta es una de las cosas que yo entendí, que mi alcoholismo no estaba afuera, no estaba en la botella, estaba aquí ya dentro de mí. No era la calidad, ni la cantidad, ni la frecuencia con la que yo bebiera, sino qué pasaba conmigo cuando yo me tomaba la primera copa, que había un cambio de personalidad. El alcohólico generalmente cambia de personalidad. El adicto cambia de personalidad. Entonces, si está adicto al celular, la mamá lo llama y él no escucha. Si está adicto a los juegos electrónicos, que está ahora muy de moda entre los jóvenes, ese muchacho no escucha, ese muchacho no sale de allí, no le importa nada. Y esa es precisamente lo que está pasando con él, dentro de él. No es el juego que está jugando, sino qué está pasando con él adentro. Generalmente cuando uno bebe o se convierte en adicto es porque está evadiendo una realidad, comienza a evadir una realidad. Como les decía yo al principio, yo era tímida, pero a mí el licor me hacía extrovertida. Entonces empieza uno a evadir su propia realidad. Luego viene el quinto paso. El quinto paso es muy importante porque aquí voy a empezar a ser capaz de reconocer ante otra persona, a salir del autoengaño.
Entonces dice, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que hacerlo con otro ser humano? Que, como decía ahora Giovanni, es alguien que nosotros llamamos padrino. Porque esta persona ya tiene experiencia en el trabajo con los 12 pasos. Y sabe que yo estoy buscando a lo mejor autoengañarme, no decir la verdad, buscar justificarme. Entonces, el padrino le ayuda a uno a ser honesto, a no autojustificarse, a encontrar la manera de que uno se vea realmente como uno es. Y este es un paso muy liberador. Es muy liberador porque al yo reconocer honestamente quién era yo, pues me libero. Tengo y al contárselo a otra persona, ¿sí? Eso es terapéutico. Incluso las religiones lo llaman la confesión. Y los psicólogos y los psiquiatras están de acuerdo en que cuando precisamente la persona que tiene problemas va donde el psicólogo, donde el psiquiatra, y uno espera encontrar una persona comprensiva que lo escuche, ¿sí? Y eso es lo que uno prácticamente hace en este quinto paso. Buscar una persona que lo escuche, que no lo juzgue. Entonces, no hay juicios en Alcohólicos Anónimos, no hay cantaleta, simplemente escuchamos a la persona que quiere hacer su quinto paso, que quiere contar qué pasó con ella cuando, antes de beber, cuando bebía, y qué está pasando con ella ahora. Entonces, esta admisión ante Dios, ante otro ser humano y ante nosotros mismos es un paso de liberación. En la comunidad de los Alcohólicos Anónimos se hace, como les decía, con un padrino, o sea, alguien que ya tiene la experiencia de cómo ha trabajado los pasos, pero la persona es libre de buscar un sacerdote, un pastor, un psicólogo, un psiquiatra para hacer este trabajo que es muy importante porque además uno o se cree muy bueno o muy malo. Entonces, muy bueno, entonces todos los demás son los que tienen la culpa. O muy malo, no, pues es que pobrecita yo, y entonces me convierto en una víctima de todos. Entonces, al hacer este paso, lo que hago es verme realmente como un ser humano, verme del tamaño realmente que yo soy, gano humildad. Humildad es verme como un ser humano, con defectos. Simplemente que tengo defectos y que en algún momento esos defectos se salieron del cauce. Nosotros incluso trabajamos con los llamados pecados capitales, que en la religión pues se mencionan, pero nosotros aquí los llamamos los defectos, ¿no? Que son la soberbia o orgullo, la ira, la lujuria, la gula, la pereza, la envidia, y se me escapó uno. Bueno, la gula, ¿se los nombré? Sí. Esos defectos nos ayudan entonces a darnos cuenta de que nosotros somos seres humanos y que se nos habían desbordado estos defectos. El padrino nos ayuda a vernos y a contarnos de su experiencia, que él también es un alcohólico, cómo fue también con él, y entonces uno recibe prácticamente un alivio, uno ya no se ve como el más malo y tampoco pues se ve que, no es que yo soy el mejor de todos, no. Es hasta aquí lo que logramos es tener una radiografía, una radiografía de quién somos nosotros. Si nosotros nos quedamos hasta allí en el quinto paso con la radiografía debajo del brazo, lo más probable es que no mejoremos, no haya un cambio en nuestra vida. Entonces, por eso sigue este camino con el sexto y séptimo paso que nos va a hablar
Giovanni. Bueno, entonces ya vimos los 3 primeros pasos, el 4 y el 5, que entran como a engranar en ese rompecabezas, que es volver otra vez a redireccionar la forma de vivir. El 4º paso con su inventario lo que me muestra es aquellas partes que tengo yo, aquellas falencias en aquellas acciones, actitudes, formas de comportarme. Y en el 5º lo que hago es exteriorizar para liberarme un poquito de esa carga emocional. Cuando yo ya entro en un estado de conciencia, lo que traen estos 5 pasos es entrar en un estado de conciencia. Nosotros lo conocemos como un despertar espiritual. Al final de los pasos se habla un poquito del tema, pero cada proceso va llevando a un nuevo despertar espiritual. Entonces, en este 5º paso tenemos un despertar espiritual ya. Somos conscientes de quiénes somos y de qué hemos hecho y qué tenemos que asumir. El 6º paso me dice que estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos. Es decir, que este proceso de 5 pasos me ha mostrado que yo tengo unos defectos de carácter y que esos defectos de carácter hacen precisamente que mi vida se convierta en ingobernable. Estos defectos de carácter hace mucho tiempo están como loquitos, pues disparados, entonces se sube el uno, se baja el otro, se vuelve como un desorden de vida que es la ingobernabilidad. Por eso muchos adictos, incluso en el físico, se les nota esa ingobernabilidad, ¿no? En su forma de vestir, en su rostro, en muchas actitudes, en muchos comportamientos. Y en este paso lo que habla es que yo ya con esa fe del 3er paso y conociendo mis defectos, entonces le pido a ese Dios como yo lo concibo o como lo conciba cualquiera, que me ayude. Liberación se va dando paulatinamente con esa disposición que yo pueda hacer a que esto funcione, a que obviamente los pasos sigan dando resultado, porque es un proceso. Los pasos no son un proceso de decir, bueno, esos pasos tenemos que hacerlos en 5 meses, 3 meses, un paso por mes, un paso por semana. Es a través de ese proceso emocional, mental, que yo voy dando los pasos. Cada que yo sienta que estoy estable en un paso, puedo seguir al otro. Otra consideración es que pues nosotros como adictos o exadictos tenemos que estar en función de realizar los pasos cierto tiempo, porque mi vida de hoy no es la misma vida de hace 2, 3, 4, 5 años. Entonces yo tengo que estar en función de articular estos pasos a mi hoy, a mi día, o como lo llamamos nosotros, a mis 24 horas. Porque parte de la recuperación tiene que ver con algo que se llama el plan de las 24 horas, que es que el día de hoy no consumo. Entonces, este paso tiene también unas palabras claves. Vuelve y se repite la disposición. Por allá en la admisión hablaba también de disponerme, de aceptar, de admitir. Y acá, al estar dispuesto, yo vuelvo a aceptar que ese Dios, ese poder superior, actúe en mi vida. Entonces, es como se conocen en muchas religiones y en muchos otros actividades espirituales, yo abro mi corazón para que el poder superior, ese Dios, entre en mí y empiezo a trabajar
los defectos de carácter. En el siguiente paso ya entra una palabra que para muchos de los que hemos estado en el programa de Alcohólicos Anónimos y en algunos otros programas de recuperación a partir de los 12 pasos, tiene un gran significado. El paso dice: humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Humildad es una palabra clave para poder conseguir la recuperación, porque muchos entendemos humildad de una forma equivocada. Entonces pensamos que humildad es cuando yo doy dinero a un mendigo, humildad es cuando yo le ofrezco una comida a alguien que tiene hambre, humildad es cuando ayudo a alguien a hacer algo. Y obviamente tiene que ver con eso, pero muchas veces yo también manipulo esa parte para que eso actúe en función de mi ego. Esas son palabras que usamos mucho en la recuperación, lo que tiene que ver con la manipulación, el ego. Es otro tema también muy extenso. La verdad no me voy a detener a hablar de ellos, pero ojalá puedan hacer en este momento otra reunión con esos temas porque son muy interesantes. Entonces yo puedo manipular las situaciones y lo digo porque yo lo he hecho. Yo quiero quedar bien, entonces yo hago esto, ayudo a este, doy este. Cuando yo estaba en el consumo incluso lo pensaba, entonces yo me sentaba a tomar con, con los más chirrincheros del barrio, digamos, no tomaban aguardiente, no lo que se conoce como chirrinche, entonces yo me sentaba, pero obviamente yo pedía mi licor y a ellos les compraba el licor que ellos tomaban, entonces yo me sentía superior, pero decía que era muy humilde. La humildad de la que me habla este paso es la humildad de yo aceptar mi hoy. Entonces, les voy a hacer como un reflejo de era mi ego, porque ya ahora está un poquito menos grande. Entonces yo decía que yo medía más o menos 1,90, 2 metros, era mono, ojiverde, con un cuerpo atlético y una billetera muy gruesa. Y resulta que cuando llego a hacer el proceso y llego acá, me doy cuenta que es todo lo contrario. Yo mido 1,68, soy más bien tirando a gordito, en mis ojos pues son como todo el mundo, no soy mono y la billetera sí que está bien delgadita. Entonces, el proceso de aceptar ese tipo de situaciones de que yo tengo hoy que, o bueno, tenía cuando se podía salir que levantarme a ir a trabajar, a ir a hacer unas cosas, a ganarme el dinero accionando, haciendo, moviéndome. Eso me centró, porque yo pensaba que no, que yo era una persona tan excepcional que no necesitaba hacer lo que todo el mundo hacía. Entonces, ese pedirle humildemente a ese poder superior, a ese Dios que me libere de esos defectos, es empezar a hacer cosas de corazón. Y nosotros lo denominamos a servir. Entonces, en este momento lo que hacemos Se congeló la conexión de Giovanni. ¿Qué hacemos entonces? Esperamos un momentico. Esperemos un momentico. O si tú puedes continuar, Ana, Sí, ir claro. continuando mientras él se vuelve y se conecta. Bueno, entonces, sí, aquí en este sexto y séptimo paso, empezamos a trabajar con cada uno de los defectos, porque sí, con la ayuda de Dios,
pero nosotros nos tenemos que disponer a trabajar. Entonces, yo no puedo decir, ah, no, es que voy a dejar de ser mentirosa, voy a dejar de ser envidiosa, voy a ser honesta, y todo de una. No. Yo tengo que establecer, entonces, ¿qué es lo que me está molestando más en estos momentos? ¿Qué es lo que más me molesta? No, es que yo soy muy mentirosa. Bueno, entonces tengo que empezar con la mentira. Y ahora el compañero estaba explicando precisamente acerca de una de las herramientas que tenemos en Alcohólicos Anónimos, que es el solo por hoy, y que yo se las estaba también explicando al principio, que era, si yo solo por hoy no me tomo la primera copa, yo hoy no me emborracho. Y así comienza este proceso de abstención. Lo mismo ahora con mis defectos. Solo por hoy, si yo solo por hoy no juego Bueno, volví, qué solitario pena. en mi celular, entonces pues no me voy a gastar todo el día perdiendo mi tiempo por estar jugando con el celular. Sí, Giovanni, sigue, por favor. Giovanni, sigue. Bueno, gracias. Qué pena que se me cayó la conexión y bueno, por esos días es un poquito complicado. Entonces, bueno, voy a redondear para continuar con el resto de pasos. Vamos apenas en la mitad. Entonces, es la cualidad, digamos así, que más trabajamos dentro de la comunidad porque es empezar a sacar y a dar de mí. Yo soy muy egoísta, todo lo quiero para mí. Entonces, en este paso, o en la unión mejor de los 7 pasos, empiezo a trabajar algo que es empezar a dar y a trabajar por otro o para otro. Brindarle la posibilidad de que otro pueda recuperarse como lo he hecho yo. Y aquí cabe anotar de que este no es un programa que es el único que puede recuperar. Hay muchas otras soluciones que pueden hacer efecto. ¿Por qué hablamos de este? Porque podemos dar fe y experiencia de que en nosotros funcionó. No conocemos los otros. Sabemos que pueden haber por otros medios recuperaciones, pero tampoco la idea es nosotros imponer ni decir que esta es la última palabra, sino que es un método que a nosotros nos funcionó y que nos ha seguido funcionando. Entonces, al unir en el rompecabezas el paso 6 y 7, ya le ponemos una faceta de tipo espiritual y accionar, de espíritu y de acción, de empezar a ayudar a los otros, pero también ayudarme a mí, a darme cuenta que muchas veces cuando yo ayudo a otro, en realidad me estoy ayudando más a mí. El cofundador de la comunidad de los Alcohólicos Anónimos se dio cuenta que él solo no podía y que tenía que pasar este mensaje, que tenía que contarle al otro cómo hizo para parar y ayudarle a hacer el proceso, porque si no, muy rápidamente seguro él iba a tener otra vez la tentación de consumir alcohol. El paso 8 y 9 tiene una responsabilidad conmigo y con los otros, y ya Ana nos va a ampliar un poquito y le agradezco por haberme apoyado ahí en esa contingencia. Entonces, ahora sí, Ana, el paso 8 y el paso 9. Muchas gracias. Bueno, aquí lo interesante es que nosotros paramos de beber y ese no era el problema. El problema era nuestra personalidad, el problema era la manera como nosotros vivíamos, la manera era, el problema era la forma egocentrista en que nosotros manejábamos nuestras relaciones, donde primero yo, segundo yo, tercero yo, donde no me importaba nadie más, donde lo que prima en el adicto, cuando está en la adicción, es su poder superior, es la sustancia y nada más importa. Por eso es que es tan difícil muchas veces, y lo comentaba ahora Giovanni, pero ¿por qué? ¿Por qué no deja de consumir? ¿Por qué no deja el cigarrillo? ¿Pero por qué no deja de consumir azúcar? ¿Pero por qué no deja la Coca-Cola? ¿Por qué no deja el café? Pero pues, ¿qué le pasa? Es que precisamente hay una situación que se vuelve en uno pérdida de control
y pérdida de la voluntad frente a la sustancia. A mí me pueden decir que me tire 20 metros de altura cuando estoy consumiendo y yo me tiro, pero me dicen deje de tomar, no se tome ese trago y no puedo, me lo tomo. Entonces, hasta aquí estamos viendo que dejar de beber es solamente el principio. Dejar el consumo es una pequeña parte de este camino. El resto del camino es yo tengo que cambiar. Yo tengo que dejar de ser la misma. Y eso es lo que nosotros llamamos un despertar espiritual. Que tengo ya una conciencia de quién soy y para dónde voy. Y donde yo entiendo que en esta vida vine a servir, vine a ayudar a otros. Entonces, en el octavo y noveno paso van de la mano, los dos, porque en el octavo dice que hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestas a reparar el daño que les causamos. Este es uno de los pasos que a veces, bueno, es muy fácil hacer la lista. Ah, no, pues yo estoy resentida contra la policía porque una vez me cogieron y me trataron mal. Yo estoy resentida contra el colegio porque en el colegio los profesores me trataban mal. Bueno, todo el mundo tenía la culpa. Yo estoy resentida con mi mamá. Bueno, entonces hago una lista de todas aquellas personas a quienes había ofendido y tengo que disponerme. Por eso estos pasos muchas veces se dividen así en que tomamos la decisión de hacer algo, nos disponemos, tomamos la conciencia, nos disponemos y después tenemos que actuar. O sea, no nos podemos quedar, ah, no, sí, lo voy a hacer. No, viene la acción. Entonces, incluso con el cuarto y quinto paso, queda una lista de personas a las cuales yo ofendí o me sentí ofendida muchas veces. Y estuve dispuesta a reparar el daño que les causamos. Entonces, este octavo y noveno paso me enseñan a mí a perdonar y a recibir perdón. Entonces, el noveno paso dice, reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Por ejemplo, un hombre infiel no va a ir a decirle a su esposa, ay, mira que yo fui infiel con fulanita, con sutanita, porque va a hacerle daño a otras personas. Entonces, no voy yo a salir bien y a dejar mal a otras personas. Entonces, muchas veces hay que pedirle perdón a una persona que ya murió. Entonces, uno escribe una carta, la quema, bueno, hace cualquier ritual para pedir perdón. Platas que se quedaron debiendo, pues va uno y enfrenta a la persona cara a cara a decirle, dame tiempo para pagarte este dinero. El caso es que el alcohólico y el adicto en general se tiene que liberar de cargas, va en un camino de tener paz, de tener tranquilidad y además de sentirse útil. Y entonces empieza a querer ayudar a otras personas, que es lo que nosotros generalmente hacemos en estos programas de 12 pasos, pasar este mensaje para ayudar a otras personas que estén sufriendo con estas adicciones, en nuestro caso la adicción al licor, y poder brindarle esta experiencia que nosotros ya tenemos. Entonces sigue luego el paso 10 y el paso 11 que Giovanni nos lo va a explicar. Bueno, entonces de nuevo volvimos a ponerle otra fichita a lo que es el rompecabezas de la recuperación de los 12 pasos. Y venimos con 2 pasos que me llaman a el revisarme cómo estoy de nuevo en el proceso y en mi diario vivir. El paso 10 me habla de continuar haciendo un inventario personal. Y este inventario me habla de que diariamente, cada 24 horas, pues yo me reviso y miro cómo estuvo mi día. No solo de situaciones incómodas, de frustraciones, de problemas,
sino también de cosas positivas. Este es un inventario en el que yo miro cómo pasó mi día, mis horas en mi trabajo, con mis compañeros de trabajo, si tuve que hacer algo fuera del trabajo, con mi familia, cómo es mi comportamiento en el día. Y me habla la otra parte que si yo veo que yo me he equivocado, que inmediatamente pueda reparar eso, esa situación o esa equivocación. Porque para el adicto es muy complicado tener algo que lo aqueja, que lo incomoda, porque se convierte en un resentimiento. Y los resentimientos muchas veces dan pie para el consumo nuevamente. Un resentimiento es esas incomodidades que tengo yo con una persona, con una institución, con algo, que los voy alimentando diariamente. Diariamente le meto como el carboncito, como la candela, y me justifico y digo, no, es que esta persona me dijo eso que no tenía que decirme. La verdad es que me cobraron más de lo que yo tenía que pagar. Y sigo en mi mente recogiendo como esa ceniza de ese evento, que quizá la otra persona, que quizá el, eh, la institución ni siquiera se da cuenta. La otra persona discutió, me dijo unas cosas, ya ni se acuerda, duerme bien, y yo sigo durmiendo con eso, con ese resentimiento. Entonces la idea es que si yo identifico, tuve un problema con Ana Isabel, le respondí mal, le dije unas cosas que no debía, pues inmediatamente yo hablo con ella, la llamo y le digo, mira Ana, qué pena, yo te dije cosas que no son así, que no debía, yo te pido que me perdones, que volvamos otra vez como a interactuar y a tratar de arreglar las cosas. Todos esos 9 pasos de alguna forma están condensados en el 10º paso, porque ahí tenemos la admisión, tenemos también un proceso con un poder superior. En ese inventario yo estoy mirando mi relación con el poder superior y mi relación con el otro. Entonces, en esa relación me da la fortaleza para aceptar que me equivoqué y también para poder accionar y admitirlo inmediatamente y reaccionar de una forma positiva. En ocasiones, pues no resulta del todo así, porque yo siempre suelo justificar mis acciones a partir de lo que el otro hace, dice o el daño que yo siento que me ha causado. Entonces, el paso 10, algunos lo conocen como un paso de mantenimiento o sostenimiento de práctica diaria. Diariamente, muchos lo practican en la noche, ya cuando se van a acostar, hacer ese examen de conciencia, meditar y poder poner en orden aquello que lo está aquejando. Obviamente, a mí me ha pasado que me he equivocado y rápidamente lo entiendo y en ese mismo instante o muy cerquita hago el proceso de pedir perdón o disculpas. Pasemos al paso 11, que ya es un poquito más espiritual. Estos últimos 3 pasos que se unen al rompecabezas me traen un trabajo más de tipo espiritual, de tipo introspectivo, de mirarme, de poder tener un contacto más tranquilo, de poder estar un poco más acoplado a todo lo que tiene mi entorno. Entonces el paso 11 me habla de buscar a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza de cumplirla.
esa oración y esa meditación no tiene digamos, un lineamiento que les podamos decir, no, mire, es que tiene que primero hacer esto, hacer lo otro. Es simplemente ponerse en contacto con ese poder superior de una manera tranquila y pedirle orientación, pedirle sabiduría para tomar decisiones, para poder actuar, para poder aceptar muchas de las cosas que suelen pasar en el día, que quizá no sucedan como yo quiero, como yo las había planeado, pero que yo, a través de conocer la voluntad que Él tiene conmigo, las pueda aceptar y pueda seguir el camino. Muchas veces yo me quedo atorado en algo que me sucedió y me quedo atorado y no puedo avanzar y no puedo avanzar y no puedo avanzar hasta que de un momento a otro digo, bueno, yo voy a asumir, voy a hacer, voy a actuar y simplemente se pasa de esa barrera, de esa pared, se derriba y yo puedo seguir normalmente. Entonces, la oración tampoco es una oración que diga, mire, hay un libro de oraciones y recite esas oraciones. Por el contrario, se conoce es como un contacto, hablar con ese poder superior. Si me preguntan a mí cómo inicié, la verdad es que yo no me sabía sino una oración, no tenía ni idea de orar, no tenía ni idea de cómo hablar con Dios, con un poder superior. Entonces recitaba 20 veces esa oración. Y es así, así fue literal, 20 veces recitaba esa oración. Y esa oración me daba tranquilidad, me daba calma, yo me sentía mejor, porque obviamente el parar el consumo trae mucha ansiedad y en ocasiones es complicado contenerla. Entonces, en este paso maneja mucho ese contacto y también esa forma de poder asumir la vida a diario. Es uno de los pasos que me habla de cómo puedo yo asumir los pasos a diario. Porque en el siguiente paso ya se habla de lo que hemos venido tratando en muchos otros pasos, que es un estado de conciencia o de despertar espiritual puesto al servicio de todos los que quieran acogerse a los pasos. Porque estos pasos son patrimonio de la humanidad, o sea, creados por el cofundador de Alcohólicos Anónimos y Alcohólicos Anónimos como el papá y la mamá, pero en este momento estos 12 pasos son para el mundo entero. Entonces lo que yo tengo que hacer es poder guiar a esa persona que necesita salir de esa adicción en un proceso que le puede servir y que puede ser beneficioso como lo fue para mí. Entonces, Ana, bien pueda con el paso número 12. Bueno, pero antes de llegar al 12, como les conté inicialmente, yo me salté el segundo y el tercero. Pero cuando llegué al paso 11, fue que entendí que tenía que encontrar una relación consciente con Dios. O sea, lo que me tramó a mí en este paso es que no era un Dios de iglesia, no era un Dios aprendido, no, sino que yo iba a encontrar el Dios en quien yo pudiera creer. Yo empecé a buscar, eh, más que todo por el lado oriental me fui, entonces empecé a meditar y por el lado de la meditación fue que comencé a entender y a comprender una relación consciente con Dios, que ya no era de repetir oraciones, no, ya era algo, era otra cosa, era un poder en que yo ya creía en algo superior a mí que me ayudaba. Entonces, así fue que yo ya pude, prácticamente yo me tuve que devolver. Para mí no fue fácil aceptar mi alcoholismo. Yo inicialmente pensé que yo estaba intoxicada
y entonces lo que tenía que hacer era dejar de beber un tiempo y volver nuevamente a beber y ya las cosas iban a ser normales. Y así lo hice, pero no fue así. Las lagunas mentales seguían, la borrachera seguía, entonces la enfermedad estaba aquí y no era una intoxicación. Así pues que me di cuenta de que la enfermedad no solamente era física, que mi cuerpo reaccionaba ante el licor, que me gustaba mucho y que no podía parar hasta que no me emborrachara, o que era mental, que era de pensamientos obsesivos, que yo era una persona egocéntrica, que era una enfermedad de tipo emocional porque yo no podía manejar mis emociones, era una persona que tenía dificultad para manejar las emociones, me entristecía, cuando me entristecía eso era una tristeza pues impresionante y cuando me alegraba era una alegría también desaforada. Y espiritualmente tenía un gran vacío. Espiritualmente tenía un gran vacío que yo intentaba llenar. Y esa es una de las esencias de esta enfermedad. ¿Qué es lo que realmente le pasa al adicto? El adicto lo que tiene es un gran vacío. ¿Y con qué quiere llenarlo? Con esa sustancia, que puede ser la Coca-Cola, que puede ser el licor, que puede ser la marihuana, la cocaína, bueno, cualquier sustancia. Puede ser una persona incluso. Por eso existe codependientes o los familiares de los alcohólicos, porque es que la persona se puede volver adicta a otra persona, obsesiva por esa persona, por esa otra persona. Entonces, esa persona que se vuelve adicto a otra, deja de vivir su propia vida para vivir la vida del otro. Entonces, es llenar ese vacío que llevó adentro. Y el paso 2, entonces, que es el último paso, me va a invitar que habiendo obtenido ya toda esa conciencia de mí misma, ese despertar espiritual, como resultado de estos 11 pasos anteriores, vamos a tratar de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Entonces, el camino para dejar la adicción, sí, comienza con la abstención de la sustancia, ¿sí? Yo hoy me abstuve de jugar solitario en mi celular. Estoy en abstención, ¿sí? Pero eso no es todo. ¿Qué más voy a hacer yo hoy? Entonces, me dedico a estudiar, voy a hacer otras cosas. Ay, que estoy muy ansiosa, ¿no? Que tengo que hacerme un postre y tomar azúcar porque si no me va a dar pues de todo. Entonces, allí en los 12 pasos me muestran que estos pasos no son solamente para dejar de beber, sino que es para tratar todos los asuntos en mi vida, ¿sí? Que si estoy triste, que si tengo un problema tengo una mala relación con una persona, que si el trabajo ya no está saliendo como esperaba. Entonces, aplico los 12 pasos. Y aquí es donde yo me doy cuenta, sí, ya he crecido, porque el alcohólico, el adicto, es un niño. Es un niño, es una persona que no creció, que se quedó como un niño. Y el programa lo que hace, este camino de los 12 pasos me llevan a crecer, a convertirme en una persona adulta, a entender, a ser comprensiva con las demás personas, con los defectos de los demás. ¿Por qué? Porque yo ya conozco mis propios defectos, entonces puedo ser comprensiva con los defectos de los demás. Sería maravilloso seguir hablando de estos 12 pasos que en mi caso personal también me sirvieron mucho a mi vida. Como les digo, hace 32 años la adicción hizo que yo buscara ayuda y aquí estoy, gracias a Dios, llevando una vida útil y feliz y tratando de llevar también dentro de la comunidad un mensaje a otras personas que tengan el mismo problema que yo padecí.
Así pues que si tienen algunas preguntas y podemos contestarlas, porque no somos expertos en adicciones, somos simplemente dos personas que padecen la adicción y a través de los 12 pasos salimos de ella. Entonces, si hay preguntas, con mucho gusto. Hay preguntas. De nadie que se tiene. Nadie llega altísimo. Y el que viene muchos más. El primer día es una locura. Veremos cómo será. Bueno, las preguntas, si quieren, pueden ir haciéndolas por el chat o pueden también activar su micrófono. Si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer. O también si quieren que ampliemos de pronto un poquito más la explicación de algo, también lo podemos hacer. Un paso, algún tema. Yo he escuchado que muchas de las personas que van a estos centros y en estos centros justamente tienen pues todo el programa de los 12 pasos, pues que muy pocos son los que realmente logran salir, como que del 100% es como el 20% el que logra salir. Yo pues personalmente tengo un familiar que ha tenido problemas de adicción a las drogas y él ha estado en todos los centros habidos y por haber, estuvo también en el cristianismo, o sea, él y alguna vez me dijo que era como que eso era demasiado grande, o sea, que era más grande que su voluntad, que definitivamente no lo lograba y bueno, aparte también tiene temas de bipolaridad, entonces pues yo siempre he querido saber cómo qué hizo en ustedes para que ustedes pudieran lograr salir, o sea, y ustedes pues que conocen a mucha gente que está en lo mismo, me imagino que conocen a los que han salido y a los que no han salido. ¿Qué es eso que hay ahí que hace que salgan y otros que no salgan? Bien, pues, Giovanni, le doy la palabra. Bueno, gracias por la pregunta. El programa tiene que ver mucho con lo que hablaba de la buena voluntad y es disposición a querer hacerlo. En alguna parte de un texto que nosotros conocemos como el texto básico, habla de que hay algunos que quieren y no pueden y otros que pudiendo no quieren. Entonces, hay un espectro muy grande dentro de la comunidad y dentro de nosotros como seres humanos, los que obviamente deseamos alma adentro, como decimos nosotros, un cambio, empezamos a hacer cosas y lo primero que nosotros hacemos es decirle no, precisamente por 24 horas, a esa primera copa, a ese primer consumo, a ese primer cigarrillo. No es fácil, la verdad no es fácil, pero tampoco es cuestión de no poder. Los que hemos hecho este proceso sabemos que se puede y que funciona. Entonces es un poquito más de ponerle más buena voluntad, de aceptar, de admitir. En realidad, pues si nosotros vamos a los grupos, vemos muy poca gente. La ciudad de Cali es una ciudad que es reconocida por fuera precisamente por eso, ¿no? La llegada de muchos extranjeros a veces es buscando precisamente alcohol, droga, fiesta, sexo. Entonces es un contexto difícil en el que nos movemos en la ciudad. Y nosotros ir con este mensaje que va como en contra de todo, incluso el municipio va con el mensaje de a la Feria de Cali hay que participar y la gobernación hay que consumir no sé cuántas botellas porque si no, no hay plata para pagar la educación. Sí, son mensajes difíciles de asumir y que nosotros no estamos en contra,
porque sabemos también que todo el mundo no está enfermo, pero quien decide y tiene esa inquietud de que tiene un problema con una adicción, no solo es el alcohol, la droga, la marihuana, el éxtasis, bueno, hay muchas cosas y parte de eso es un ejercicio que se puede proponer. Por ejemplo, en estos momentos que estamos mucho tiempo en la casa y muchas veces no le ponemos cuidado al consumo, entonces, no es que yo a las 3 de la tarde siempre me tomo un café, una Coca-Cola, un vaso de leche. Son ejemplos sencillos. Voy a tratar de cambiar ese hábito, esa rutina. Y ahí me doy cuenta lo que se convierte ese consumo para mí en mi vida, cuando yo dejo de hacerlo. Entonces, no me tomé el café a las 3 de la tarde, uy, pero me siento como incómodo, como que me falta algo, como que no me tomé esa Coca-Cola con ese pancito, con ese pan de bono que tanto me gusta a las 5 de la tarde, y entonces me siento como raro, como que me falta, y tiene que ver con esa disposición. No, es que yo quiero bajar de peso, pero no, pues, yo no rebajo el pan por la tarde. Yo me como un pan de 5.000 con una Coca-Cola litro, solo. Ahí hay algo que no está funcionando bien. Hay algo que hay que revisar. No está mal el consumir pan y Coca-Cola, pan y café, leche con galletas, qué sé yo. El problema es la cantidad y la necesidad con la que yo tenga que hacerlo. Entonces, pues parte de la respuesta a esa pregunta es la disposición y la buena voluntad que el adicto pueda poner a su recuperación. El trasegar de estos pasos no es que sea una forma tranquila y todo muy bonito y un jardín de rosas. Es un camino espinoso y de mucho dolor, porque el descubrirme a mí, eso me hace causar mucho dolor. Pero también el dolor edifica y nos hace crecer. Entonces, bueno, yo dejo hasta ahí porque yo sé que Ana quiere complementar. Ojalá pues que la respuesta haya sido amplia y con lo que Ana diga pues podamos resolver la duda. Sí, realmente nosotros en la comunidad llega mucha gente pidiendo ayuda, demasiada gente. Muchos no lo logran y tratan hasta la muerte. O sea, gente que muere porque no pueden parar. Yo recuerdo de la experiencia mía, un año antes de yo llegar a la comunidad, yo sentía esos deseos de cambiar. Yo decía, yo no puedo seguir así, mi vida no puede seguir así, yo no puedo seguir en estas condiciones. Yo pedía ayuda, yo me acuerdo que yo iba a la iglesia antes de una fiesta y yo me arrodillaba y Dios mío, que yo hoy no me emborrache. O sea, tiene que haber un verdadero deseo de que la persona quiera cambiar. Nosotros llamamos también a esto, a esta gran necesidad que la persona quiera cambiar a un fondo, o sea, algo que de un momento a otro haga a la persona decir, no puedo seguir así. Entonces, hay personas que han llegado a la cárcel, por ejemplo, después de una laguna, porque mataron a otro, y ellos dicen que ellos no son alcohólicos, por ejemplo, ¿sí? O personas que perdieron su capacidad para caminar, están en un hospital, no, es que yo no tengo problemas con él. Y resulta que en un accidente que iban tomando, mataron a unos y él quedó inválido. No, yo no tengo problemas con la vida. Si ustedes vieron la película El vuelo, con Washington, el apellido es Washington, Denzel Washington, esa dificultad que él tenía para aceptar toda la película, al final de la película él no aceptaba nada de lo que había pasado, y antes él se sentía un héroe porque había salvado a toda esta gente, y al final él reconoce, está en la cárcel,
va a la cárcel y reconoce de que él tiene problemas con el alcohol y la droga. Entonces es algo que es, no sé, nosotros muchas veces decimos providencia divina, ¿no? También lo he creído que es algo que tiene que ser alguna conexión espiritual la que ayude en esos casos, creería yo también. Sí, porque no todo el mundo sale de esto. Lucrecia López Jaramillo está alzando la mano. Lucrecia, abre tu micrófono. Lucrecia, Me lo abres. te lo abro. ¿Y cómo carajos te lo abro? Ya lo abrí. Puedes hablar. Hola, buenas noches, muchísimas gracias. Ya tengo una inquietud. Una persona, pues un joven, no tan joven ya, que lleva muchos años en la droga, a través del programa de Alcohólicos Anónimos, ¿él puede recibir ayuda o necesita ser internado? ¿Aló? Sí. Resulta que en Alcohólicos Anónimos el problema básico que nosotros tratamos allí es con el licor. Cuando son problemas de droga, están los narcóticos anónimos. Ellos trabajan con los 12 pasos y son grupos también de ayuda. Hay unas características de estos grupos de 12 pasos, es que primero no son religiosos. Segundo, son, digamos, entre comillas, gratuitos, porque no hay que pagar cuotas, ni inscripciones, ni matrículas. Y son para personas que desean. O sea, allí no se lleva a las personas obligadas, como a las fundaciones, que muchas veces se les tiene que llevar obligados y hay internamiento. No. En estos grupos de 12 pasos, de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, las personas van por su voluntad, o sea, porque desean. A veces no van por su voluntad, sino que los lleva la mamá, y nosotros lo hemos visto en muchos casos. No, es que mi esposa quiso que yo viniera aquí. Y después de oír nuestra explicación y compartirles nuestra experiencia y todo lo que nos ha pasado, pues la persona acepta y sigue viniendo, sigue yendo. A veces se queda, a veces no vuelve, pero sí tiene que haber un verdadero deseo y también un deseo de ser honesto con uno mismo, de no seguirse mintiendo. Entonces, cuando son tan jóvenes, a veces y con droga, a veces lo que pues he visto yo que hacen es llevarlos a estas fundaciones. Pero en los grupos de Narcóticos Anónimos hay muchos jóvenes que se han recuperado también. No sé si Giovanni quiera decir algo más. Sí, bueno, yo sí quisiera acotar algo, y es que en algunas ocasiones hay un daño físico tal que es necesario una desintoxicación. Pues, ¿qué determina esto? Pues el tiempo de consumo, el deterioro físico, uno va desarrollando unas enfermedades que están como ahí dormidas porque el consumo no las deja ver. Entonces, la idea es que si se decide parar, pues ojalá vaya acompañado de algún chequeo médico. Si es muy delicado y necesita ser internado en una fundación para que le practiquen estos exámenes, y también porque muchas veces yo como persona o el adicto como persona necesita estar aislado para poner algunas cosas en orden, pues no es tampoco negativo. Se puede hacer. Lo más importante es que esa persona desee, que esa persona quiera, porque si no, pues se puede ir 2, 3 meses a una fundación, le pueden hacer toda una desintoxicación, le pueden hacer todo un trabajo mental y espiritual, pero al salir va a volver otra vez al consumo. Lo que nosotros hacemos con los grupos de apoyo es proveer precisamente ese apoyo diario para no volver a consumir. Entonces ese día que yo tengo de pronto el deseo, la obsesión, pues yo voy a una reunión
y en ese momento escuchando sus compartires, esas experiencias, y con mi compartir pues, puedo sostenerme en ese día, o mejor en ese día a día de la vida, que para nosotros en algunos momentos se convierte en algo un poquito complicado. Porque cuando Ana hablaba de que somos unos niños, es que no hemos aprendido a afrontar muchas situaciones de la vida. Entonces hay veces algunas situaciones que son cotidianas y que los demás las asumen y las afrontan de una forma muy sencilla, para nosotros es complicado. Sí, no sé si hay más Bueno, hay preguntas. varias preguntas. Varias preguntas, ya les voy leyendo. Bueno, primero, Aleida Tavares agradece la información. Ana Salazar, no sé si se refiere a ampliar la información sobre lo que se dijo de manipulación. Gloria Valero dice: ¿qué tiempo lleva a la persona a lograr controlar la adicción? Pues lo que yo he hecho, por ejemplo, es aprender a vivir sin beber. ¿Qué me pasó a mí? Cuando yo llegué, pues me explicaron todo. Para mí fue un descanso saber que estaba enferma y que tenía un tratamiento. Entonces, no es como cuando le dicen a uno, usted tiene tal enfermedad y uno se pone triste. No, aquí me dijeron, usted está enferma, yo me alegré, porque yo no sabía qué era lo que me pasaba cuando bebía. Entonces, a los 8 días, yo como era bebedora de cada 8 días, o sea, a los 8 días, viernes, mi esposo trajo el trago y me lo puso allí como siempre pasaba. Pues yo a los 8 días, yo no pude, o sea, yo me tomé ese trago y esa noche pues yo me emborraché. Al lunes siguiente yo fui y les conté, mire, yo no pude, yo me volví a emborrachar. Entonces ya me explicaron que cuando yo sintiera esos deseos de beber, yo tenía que llamar, yo tenía que buscar ayuda. Y a los otros 8 días me volvió a pasar lo mismo, pero ya tenía teléfonos para llamar y como a las 11 de la noche llamé, yo ni siquiera recuerdo que la otra persona me hablara, pero yo hablé y expresé lo que me estaba pasando y eso fue suficiente. Pero la verdad es que hay muchas personas que se demoran en aceptar que están enfermos y se vuelve algo muy, que están un tiempo sin beber o sin consumir y vuelven y otra vez vuelven acá y sí, se la pasan como en una puerta giratoria, ¿no? Entrando y saliendo. Nunca se van a recuperar, siguen no cambian su vida. Entonces no hay como un tiempo, no hay un tiempo, mejor dicho. La respuesta es que no hay un tiempo. No sé, Giovanni, si quiere decir algo más. Sí, voy a hablar sobre la manipulación y un poquito sobre esa pregunta. Lo que pasa es que la manipulación, bueno, voy a tratar de ser como, a ver, como muy corto y que pueda ser amplio. Tiene que ver la manipulación con esas actitudes infantiles de los alcohólicos o de los adictos y buscan siempre de una u otra forma el consumo. Entonces hay una discusión y se enojan y se van a consumir porque es que no me quieren, porque es que en el trabajo no me valoran, porque es que mis amigos me rechazan. Entonces empiezan a sacar una serie de excusas que tratan de que esas otras personas se sientan mal y sean los culpables de ese consumo. La manipulación va en muchos campos. Digamos que aquí hablamos de la adicción como tal del consumo, pero también en esas relaciones de dependencia hay mucha manipulación. En el entorno del adicto se maneja mucha manipulación. Entonces, hay algunas esposas
y les pido excusas que me refiero a las esposas, pueden ser cualquier tipo de, puede ser una mamá, puede ser una novia, puede ser una amiga. Entonces, no, es que yo necesito que él se quede en la casa. Bueno, un esposo, un novio, también los hombres hemos sufrido. Yo necesito que él se quede en la casa, entonces yo le voy a proveer la botella para que él se quede aquí y toma acá. No le hace mal a nadie, pero ahí está el consumo. Pero es para saciar el deseo que tiene de que esa persona se quede ahí. Entonces, por eso decía que son temas un poquito más extensos porque tienen de largo y de ancho, en donde uno podría abrir la arista y muchas otras situaciones en las que se presenta esa manipulación. Se explica un poquito de esa forma con el adicto. Entonces, incluso hay amenazas de suicidio. ¿No? Es que si yo me voy a matar y algunos cogen el baigón y bueno, hacen todo un drama que puede llegar a ser realidad. Pero en la mayoría de los casos es como ese drama del niño que quiere el dulce, pero que la mamá no se lo va a comprar, no es la hora, no es el momento, no hay dinero y no se lo puede comprar, pero el niño hace esa pataleta y cree que con eso puede manipular. Y parte del éxito de los grupos de familia, de los adictos, Al-Anon, Al-Anon y todos estos grupos, es empezar a identificar la manipulación, las acciones que hace el adicto para llevarme a yo aceptar, a yo en algunos momentos incluso participar de eso por excusarlo. Le llaman del trabajo, mire, el señor no vino hoy, que no, está enfermísimo, eso ya lo vamos a llevar al médico porque no se queda. Entonces empiezan a ser parte de todo ese juego de adicción. Ya con referencia a lo que es el tiempo y el programa son personales. Entonces seguramente si yo asumo el programa de una forma más seria, el programa empieza a surtir efecto mucho más rápido. No hay un tiempo cronológico que se pueda decir, no, mire, es que en un año, porque la enfermedad está ahí. Si yo hoy, después de algún tiempo de haber consumido y parado y hecho el programa, hoy digo, esta reunión estuvo muy buena, yo me voy a celebrar y me voy a tomar un traguito, pues quizá ahora yo lo pueda manejar y ve, me tomé un traguito. Tan bueno, ya lo sé manejar, ya ve. Esos alcohólicos anónimos están hablando como mentiras, como cuentos, me enredaron por todo este tiempo. Y resulta que ya, como hoy me tomé uno, y mañana digo, no, pues ya controlé uno, puedo controlar dos o tres. Y vuelvo otra vez al carrusel. Y seguramente en un mes ya me estoy emborrachando, una, dos, tres botellas, estoy causando problemas, estoy tomando en las mañanas, yo inicié tomando cada 8 días y terminé tomando todos los días, consumiendo también otras sustancias para alargar el consumo de alcohol. Entonces, es según como yo, como enfermo, pueda catalogar mi recuperación y darle el tiempo necesario para ir trabajando de alguna forma cautelosamente, pero sin parar, que sea algo continuo. Ok, acá hay otra pregunta. De Franci. Dice, quisiera saber desde el estudio de las constelaciones a qué se debe que una persona sea alcohólica. Bueno, pues cuando nosotros hacemos el cuarto paso, incluso miramos el árbol genealógico. En muchos casos, por ejemplo, yo fui una de las que me fui a mi árbol genealógico a ver si tenía abuelos, bisabuelos que habían sufrido de alguna adicción. Y efectivamente, sí, lo encontré. Encontré mi abuelo, que había muerto de alcoholismo por parte de padre. Mi papá también tuvo problemas con el alcohol, pero fue de esos bebedores que cuando se enfermó dijo, no, no bebo más.
porque hay distintas clases de bebedores, ¿no? Hay bebedores moderados y se enferman y les dicen, vea, usted no puede seguir bebiendo, y la persona deja de beber sin ningún problema. O la esposa le dice, si sigue bebiendo me voy, y dejan de beber. Pero hay bebedores que son el bebedor ya problema, y esta persona pues se le dificulta. Entonces yo me fui a mi árbol genealógico y miré y encontré a este abuelo, y luego pues mirando cada etapa de mi vida, las etapas de mi vida, que lo dividí mi vida en etapas de 7 años, pues fui mirando las cosas que pasaron, y luego en constelaciones, yo incluso pues soy estudiante de constelaciones, yo comencé a hacer mucha reparación a través de ese árbol genealógico y a través sí, de las constelaciones familiares, porque muchas veces las cosas quedan sin resolver y la constelación familiar lo que le ayuda a uno es a resolver una situación que de pronto personalmente o porque era transgeneracional no se resolvió, entonces a través de la constelación se resuelve. Eso sería que puedo contestarte. No sé si María Fernanda... Bueno, para apoyar también con alguna otra información, desde las constelaciones familiares, cuando hay problemas de adicción, hay que mirar la relación con el padre. ¿Qué tan presente o ausente fue el papá? Y la mamá, ¿cómo habló de ese papá? Suele suceder que en las adicciones hay falta de padre presente. También habría que mirar en el árbol genealógico si en tu generación o en la generación de tus padres o de tus abuelos hubo bebés que no nacieron o muertes trágicas. Porque una forma de mirar la muerte y de estar siendo leal a ese muerto es entrando en una adicción, por ejemplo, las drogas, por ejemplo, la marihuana. La marihuana 12 pasos, porque si pensamos que es importante hacer este proceso, pues ellos son los expertos en el manejo de las adicciones. Nosotros como consteladores, digamos que hacemos como una especie de interconsulta, donde miramos esta causa desde lo sistémico, transgeneracional, y como dijo Ana, pues también hay que mirar si hay alguna lealtad con algún miembro del sistema que también tuvo adicción. Entonces, básicamente, esos serían como los 3 elementos que tendrían que tener en cuenta desde la mirada sistémica transgeneracional. Y yo he tenido la experiencia que he visto constelaciones en donde aparece, por ejemplo, que el papá es adicto y se arrodilla, o sea, se vuelve un niño. Entonces, ahí precisamente, es una de las características de un adicto cuando está en consumo, es una, no creció, ¿no? No aprendió a enfrentar la vida, no aprendió a enfrentar la vida, sino que aprendió fue a tratar de evadirla con alguna sustancia, ¿no? A tratar de no sentir, de adormecerse con las drogas o con el alcohol, ¿no? Que es lo que hace uno cuando está en consumo, adormecerse, no sentir la vida. No tomar la vida. No tomar la vida. Y a veces los hijos decimos, o sea, si tenemos un papá así como dice Ana, decimos, yo lo hago por ti, papá. Ven y yo tomo tu dolor. Y entonces empezamos a cargar, a llevar las cargas de ellos. Y esa puede ser una forma también. Y por eso, aquí están haciendo una pregunta de Mónica, ¿por qué se dice que la familia es codependiente? Precisamente por eso, porque el problema no es un problema de la persona, es un problema del sistema. Y Ana, ¿quisieras agregar por qué es codependiente? Sí, bueno, entonces el sistema familiar se enferma todo. Entonces, la persona codependiente aprende es a depender de la vida de esa otra persona, a estar en control
de la vida de esa persona, tratar de controlarla, saber qué está pensando, qué va a hacer, qué no va a hacer. La vida de esa otra persona la trata de controlar y así evita mirarse ella misma, mirar su propio dolor, mirar su propia vida, qué está pasando con su vida, no mira, no es capaz de mirarse a ella misma, descuida incluso, pongamos que sea una pareja, descuida incluso sus hijos, no ve a sus hijos porque su mirada está acá centrada en esta persona que la tiene obsesionada, pues, y que tiene que controlarla. Esa es esa codependencia, ¿no? Así lo veo yo, ¿no? Ahora. Y te preguntan que si el reconocimiento que ustedes ambos hicieron fue personal, sin que las personas cercanas a su vida influyeran en la decisión de pedir ayuda. En el caso mío, yo, pues como les contaba, yo un año antes yo decía, no, mi vida no puede seguir así, mi vida no puede seguir así. Hasta que un día dije, yo no voy a pedir ayuda y había visto la propaganda de Alcohólicos Anónimos, tiene problemas con la bebida, Alcohólicos Anónimos le puede ayudar. Y llamé, me pusieron una cita esa tarde y como les contaba, cuando me dijeron que estaba enferma, yo me alegré, no como con otras enfermedades que uno le dicen, está enferma y uno se pone triste, no, yo aquí me alegré, yo dije, y entonces, ¿cuál es el tratamiento? Y había un tratamiento que era este camino de los 12 pasos. Pero entonces tú elegiste solita. Y sí, y yo incluso, yo bebía con mi compañero, como les contaba, con mi pareja, y yo lo invité a él y él dijo, no, yo no voy a ir por allá, no. Mis padres nunca se dieron cuenta, cuando ellos se dieron cuenta que yo estaba en Alcohólicos Anónimos, me dijeron, es que usted bebe. O sea, ellos no se daban cuenta. Pero sí muchas personas van con su esposo, van con su hijo, y es un apoyo, ¿no? Es un apoyo muy grande. Giovanni. Bueno, yo llegué muy joven, la verdad es que llegué con menos de 30 años y la gente, las personas que están alrededor del, del adicto, siempre se dan cuenta antes del mismo adicto. Entonces muchas personas me decían, mire, usted consume de una forma que no es normal, usted hace cosas que no es normal. Y yo estaba en un estado de negación que decía que eso no era verdad. Pero alguna vez me llamó la atención y entré a internet y busqué información y me apareció una tesis en una universidad sobre el alcoholismo, sobre los tipos de alcoholismo. En ese entonces yo no estaba en mi peor momento, solo salía los fines de semana, pero hay un tipo de alcoholismo que se llama el alcoholismo periódico y es aquellos que no toman todos los días, que toman, incluso pueden tomar cada mes, incluso pueden tomar cada año, pero lo que afecta en su vida y en la vida de los demás es una cosa terrible. Yo lo que hice, yo ni siquiera leí, simplemente vi y yo me salí de ahí. Y en ese momento yo me di cuenta que estaba enfermo, pero en ese momento obviamente yo no busqué ayuda. Unos años más adelante yo tuve una novia, uy, pobrecita esa novia, la verdad sufrió mucho conmigo porque causé muchos problemas. Y en uno de esos, pues la verdad ella nunca me dijo busque ayuda, nada, ella me decía que yo era un alcohólico, que yo, bueno, todo lo que le dicen, le suelen decir al alcohólico. Y entonces yo busqué y mi primera opción eran las fundaciones, pero en ese momento no tenía cómo acceder a una fundación por cuestiones económicas. Después de una rumba de 3 días tenía unas moneditas en el bolsillo y vi que decía Alcohólicos Anónimos y mi primer pensamiento fue a regalar mi vida, me voy a envejecer, me voy a volver viejito, pero yo tengo que pararlo. Tomé el teléfono, llamé, fui y obviamente pues me dieron la información y a la primera persona que yo le conté fue a esa novia no me creyó y yo le dije, cuidadito usted le dice a mi familia. Entonces me hace el favor y silencio, si no aquí. Y obviamente pues
a la semana ya todo el mundo sabía, pero en realidad el apoyo de la familia es fundamental, es un apoyo que todo adicto debería tener, aunque el tema de la familia es otro tema, porque pues nosotros somos el resultado de familias disfuncionales y hoy en día el concepto de familia ha variado una cosa impresionante. En algún momento me invitaron a dar una charla sobre la adicción, entonces yo les preguntaba que cuál era el concepto que tenían de familia y eso habían los conceptos de la vida. Ese concepto de papá, mamá, hijos ya ha variado en un 90%. Entonces, todos esos temas hacen que esto se vuelva mucho más interesante y que un tema lleva a otro y otro a otro y otro. Entonces, pues chévere poder compartir y conocer mucho más. Por ejemplo, me llamó la atención ahora cuando se hablaba del papá, ¿no? De la figura del padre y toda esa, y toda la cuestión con esto, porque mi padrino alguna vez me habló de esa relación y me dijo, mire, es que la relación con el padre es vital y de ahí parten muchas situaciones incómodas. Y empezamos a trabajar eso. Y yo empecé a identificar una relación malsana desde ahí, desde ese punto. Entonces, bueno, son temas interesantes y muy agradables de charlar que, pudiéramos quedarnos acá muchas horas, muchísimas horas. Muchísimas gracias, Giovanni. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, dice Franci, gracias. Mónica, gracias por la información. Bueno, pues creo que ha sido una súper exposición. Creo que para todos nos quedó súper claro qué camino podemos tomar a los que pues tienen problemas con las adicciones. Más que problemas, es como un maestro, como lo veo yo, porque creo yo que la persona que vino a vivir en este plano una adicción, wow, o sea, yo honro su alma, porque creo que no es nada fácil de salir, y lo hablamos hoy justamente. Creo que requiere de mucha voluntad y de conexión con la fuente divina, claramente. Entonces, pues honro a las personas que han pasado por esto, los honro a ustedes por haber compartido con esa humildad sus historias, pero especialmente su resiliencia, que es lo que más vale. Y pues claramente son maestros, porque uno es maestro de lo que aprendió en su propia vida. Entonces, muchas gracias porque pues si hay alguna persona aquí que tiene a alguien con esta condición, pues ya van a poder saber que existe una posibilidad y que si ustedes pudieron, pues todos podemos, ¿cierto? Y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que participaron hoy en la charla, Andreita por su apoyo con la tecnología y bueno, a los muchachos por haber estado aquí y haber recibido esta invitación. Muchas gracias a Costelarte y a ustedes Bueno, por habernos escuchado. Gracias. Muchas gracias por la Gracias invitación. por enseñarnos a través de su ejemplo y de verdad honrando la capacidad de salir de la situación, que se ve que no fue nada fácil, pero pues son personas que pueden alzar la mano y decir, lo logré. Entonces son un muy buen ejemplo de vida. Les agradecemos mucho. Yo les agradezco mucho esa humildad, esa disposición de servicio a través del ejemplo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere levantar su micrófono y darles un reconocimiento que se llevan el día de hoy? Ay, ¿con qué palabras se van? ¿Con qué palabras se van? O ya se fueron. No, aquí estamos. Honra. Honra, qué bien. ¿Quién más? A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Tenemos Admiración. a Luzmila. Luz, alzate, anímate.
¿Con qué palabra te vas? ¿Cómo? Agradecida por este espacio tan maravilloso y esa experiencia de Ana Isabel y de Giovanni que nos abren entender mucho más a las personas que tenemos familiares con alguna adicción. Muchas gracias por esta noche. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, mis niños, ha sido Muchas un placer. gracias. Espero que tengan una linda noche, que vayan a descansar y a soñarse con los angelitos. Aquí les mandamos muchos besitos de constelación. Espero verlos mañana. Gracias. ¿Mañana qué tenemos? Mañana, ¿qué tenemos? Mañana tenemos hábitos de vida saludables con el doctor Jason David Peñuela, Hermana de Andrea. mi hermano. No se lo pierdan. Para el viernes tenemos Noche de Ritmos Latinos, de salsa, bachata y merengue. Y para el sábado tenemos conexión y fortalecimiento de vínculos a través del masaje con Catalina Torres. Entonces recuerden que todos los links de inscripción los encuentran en Facebook o los pueden pedir a través de Instagram por mensaje directo. Entonces muchas gracias a todos por la conexión y nos vemos mañana si Dios quiere. Así sea. Muchas gracias. 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 Chao. 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 Muchas gracias.